Hola, muy buenas. En este vídeo les voy a explicar siempre arruinando psiquiatría, arruinando la persona con la cual se experimenta, arruinando el secreto que se traen los psiquiatras de decir que las enfermedades mentales son genéticas o las cuales no existen matemáticamente la explicación, mientras transportan ciencia como información electrónica desde la influencia de las nuevas tecnologías para manifestar todas y cada una de las enfermedades mentales que existan. Pueden ser previo negocio capitalista, en el cual se le firma la ruina a una persona, se firman contratos para su ruina, para transportar la ciencia y arruinar la vida usurpándole riquezas que tenga, ya sean derechos de autor o propiedades intelectuales, inmuebles en temas de herencias, como identidad, ¿no? En este caso serían tratamientos ilícitos online a distancia. En los demás casos, si previo diagnóstico, utilizan la misma ciencia para controlar y manifestar todos y cada uno de los manifiestos de enfermedad mental, ¿no? Como digo, estas no son genéticas, se crean vía cálculos matemáticos, mediante ciencia transportada como información electrónica desde la influencia de las nuevas tecnologías, y voy a explicar cómo, ¿no? Voy a explicar qué es lo que hacen, ¿no? Eh, El profesional detendría los sensores estereoceptores de percepción, que serían, como he explicado en mi modelo de principio de investigación científica, aquellos que crean el radio del mundo exterior, ¿no? El radio de percepción, ¿no? Del mundo exterior. Este sería, como digo, la capacidad de detección autónoma. Primeramente detectaríamos si pasa alguien al lado nuestro y después pondríamos nuestra atención previa voluntad. Luego también sería el baremo de atención previa voluntad, ¿no? Primeramente detectar para después poner nuestra atención previa voluntad dentro de un proceso, ¿no? Detección, transmisión, transducción, transmisión y procesamiento de información habla. Ya sabemos que desde lo que detectaríamos autónomamente y después de poner nuestra atención, desde el sentido de vista y escucha, estimularíamos el impulso motor dentro de ese proceso que he explicado de la acción habla, ¿no? Entonces el profesional lo que hace en la psicosis, para el control de la psicosis de por vida, integraría la ciencia como información electrónica en estos sensores, pudiendo hacer que cualquiera experimentar con estos, ¿no? Y su función, ¿no? Tanto con la estructura como en funciones de la parte detenida. En este caso, pues estos sensores estereoceptores de percepción, ¿qué haría el profesional? Mediante ciencia transportada como información electrónica, integraría el radio del mundo exterior en un mundo interior en todo el ser humano de la víctima. Así pues, como digo, podría empezar a investigar todo el ser humano de la víctima, moviendo la atención previa voluntad de la víctima, ¿no? Así pues integraría ciencia en cada una de las partes que quisiera detener para experimentar con las mismas, ¿no? Por esto le llamo yo en mi modelo de principio de investigación científica, por esto digo yo que es el principio de toda investigación científica, ¿no? En otra alteración, mediante maquinaria transportada con información electrónica desde detener estos sensores, haría que el radio del mundo exterior se viera como información electrónica, lo viera, ¿no? Entonces él controlaría, como digo, todas las sociedades, la vida social, vamos a decir, del perjudicado, ¿no? Del negado, mediante ciencia transportada como información electrónica. De esta manera, pues, el profesional, como digo, la persona que entrara dentro del radio del mundo exterior de la persona, de la víctima, investigado, el que se vería como información electrónica, el profesional pues comunicaría pues lo que quisiera, la idea que tendría como problema en el perjudicado, ¿no? En el negado de dignidad mediante ciencia transportada como información electrónica. Entre tanto, pues la persona quedaría desconectada del exterior, desconectada de la realidad. Que es desconectada de la realidad, pues evidentemente no pudiendo poner su atención, no pudiendo detectar, no pudiendo poner su atención pregunta, luego no pudiendo hablar, ¿no? Quedaría no atenta, y no pudiendo hablar, solamente recibiendo información, ¿no? Solamente mirando lo que pasa a su alrededor, cuando lo que pasa a su alrededor lo controla desde el radio del mundo exterior, investigado, porque cada persona que entre en ese radio del mundo exterior pues sería pues, tocada, investigada también, ¿no? Entonces les comunicaría la idea que tiene como problema la víctima
y así pues dentro de esta ciencia transportada como información electrónica, los sensores, dentro de esta negación de dignidad, de la cual sería víctima el perjudicado o el que llevaría ciencia, pues en todo caso, procesaría unas ideas. Sabemos que la red electrónica de información es el mundo que nos da la sensación de ser transportados de nuestro mundo físico a mundos imaginarios, inmateriales, inteligibles, paralelos y reales para los inconscientes, ¿no? Entonces, estos saben que pasa algo y no saben que cuando son negados mediante ciencia transportada como información electrónica y dentro del estado emocional de incertidumbre, duda de no haberse estudiado la teoría de nivel superior de estudios, procesarían ideas, sensaciones raras. Entonces este mundo sería el promotor de sensaciones en los inconscientes, los que evidentemente no tienen noción de ciencia. Entonces, cuando son negados mediante ciencia transportada como información electrónica, tienen problemas consigo mismos, ¿no? Y están sometidos a tener ideas, sensaciones, razonamientos, ¿no? No son científicos, no saben que se les transporta ciencia como información electrónica transportada y que están experimentando cosas están experimentando cosas por obligación desde ciencia transportada como información electrónica. Ahí está la diferencia entre científico y filósofo, ¿no? El sentido de esta herramienta, arruinar a las personas que no tienen nivel superior de estudios, los que serían filósofos dentro de una ironía, luego tendrían ideas, sensaciones, razonamientos cuando son negados, raros, y serían, pues como digo, estas sensaciones, ideas, razonamientos serían problemas consigo mismo, ¿no? Problemas, en este caso, pues problemas mentales, ¿no? Pues las ideas que siempre se darían, con esta negación de dignidad, la de tener los sensores estereoceptores y hacer del radio del mundo exterior, pues investigarlo y que se viera como información electrónica y tocar a la gente que rodearía a toda la sociedad, amigos, familia y trabajo, que rodearía a la víctima. Las ideas que siempre lograría el profesional, pues son cálculos matemáticos, está todo controlado, serían, pues, se ríen de mí, hablan en mis espaldas, me joden la vida, las sensaciones de complot, ¿no? Todos aquellos que tienen problemas mentales, tienen ideas raras, son generalmente sensaciones de complot, y esta sería la manera de poder conseguirlas, ¿no? Ya saben que a todo aquel que entra en el círculo, el radio del mundo exterior investigado, el profesional les comunica, pues, todo lo que tiene idea como problema en la víctima, y siempre les pone como código nunca dejar entrar a la víctima al mundo en el cual se les ha dejado entrar, ¿no? Luego todo el mundo le guardaría el secreto a la víctima inconsciente, ¿no? En realidad, pues la víctima tiene esas ideas, sensaciones, razonamientos porque son así, es así como los provoca, pero en realidad, pues, es la verdad, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es lo que el profesional le da como problema encima, ¿no? Es lo que controla mediante ciencia transportada como información electrónica, ¿no? ¿Qué conseguimos con esta autoexclusión según ciencia? Que es desconectar de la realidad, del exterior al inconsciente. Luego no dejarle poner la atención, y no poder hablar mientras el profesional está comunicándose con todo el mundo que le rodea. Eso sería la autoexclusión según ciencia, ¿no? La desconexión de la realidad, ¿no? No lo dejan únicamente recibir información de ver todo lo que el profesional tiene como idea en él, en todo el mundo que le rodea. ¿Y qué es lo que lograría el profesional dentro de esta negación? Pues evidentemente lograría provocar la autoexclusión social, según la autoexclusión según ciencia nombrada. Lograría la autoexclusión social, que sería que nadie quiere andar con gente que le arruina la vida, ¿no? Entonces la persona que tiende a quedar sola, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo dejan a la víctima sola, dentro de negaciones, dentro de ciencia transportada como información electrónica, no genéticamente, como dejan a la víctima sola, sin vida social y sin futuro, para poder, como digo, experimentar con estas de por vida, ¿no? Pues por eso el primer paso, el último, el desarrollo de la psicosis, evidentemente, vamos a decir, dicen que el desarrollo no, dicen que genéticamente una enfermedad mental trae a la otra, que la psicosis trae la esquizofrenia, ¿no?
Entonces, este no es un desarrollo genético, esto es que dentro de cálculos matemáticos la persona ya queda sola y el profesional empezaría a negar de dignidad mediante ciencia transportada como información electrónica en la víctima. Cuando la víctima está sola, pues mediante ciencia transportada, pues empezaría a manifestar los manifiestos de la enfermedad mental esquizofrenia, ¿no? Como serían pues ver y oír cosas que no existen, ¿no? Como les digo, como bien ven, son cálculos matemáticos, es ciencia transportada, no es genético el daño, ¿no? No es una enfermedad mental genética ni una enfermedad trae a la otra genéticamente, ¿no? Pues la persona podría vivir todo esto, como he dicho, la persona podría vivir todo esto en la psicosis, pero podría no pedir ayuda porque no está sufriéndolo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría el profesional que la víctima pidiera ayuda? El profesional sometería miedos, fobias, vértigos a la persona, dolores, etcétera, etcétera, alterando, como he explicado en mi modelo de experimento, para integrar la ciencia como información electrónica hay que alterar primeramente la parte a detener mediante ciencia como información electrónica para poderle integrar la ciencia, pues como si un animalillo torturado en una jaula se tratara, ¿no? Entonces serían miedos, fobias, vértigos, a lo cual, y dolores, etcétera, etcétera, inquietudes, como información electrónica, es de maquinaria transportada como información electrónica, a los cuales sometería el estima de la persona, ¿no? A incertidumbre también, evidentemente, la enfermedad mental sería la incertidumbre, duda de no haberse estudiado la teoría a nivel superior de estudios, la víctima, pero en la suite del ciberespacio, en internet, o la suite en las tecnologías de la información electrónica y las comunicaciones de cualquier médico psiquiatra, estaría la información electrónica después de tener el estima y los estados emocionales de incertidumbre, ¿no? Entonces la persona viviría dentro de una duda sin saber qué es lo que le pasa, inquietudes, etcétera, etcétera, ¿no? Sometería a todo estilo de maquinaria con información electrónica para lograr todas estas emociones y estados emocionales en las víctimas, como digo, alterando el estima y los estados emocionales con el objetivo de dormirlos y anestesiar a la persona en la cabeza y poder transportar la ciencia como información electrónica, ¿no? Como digo, esto sería desgastar el estima de la persona, desgastar los estados emocionales, desgastar cómo se siente la persona a sí misma, ¿no? Así pues, después de tanto daño y sufrimiento, pues someterían a la persona a información electrónica después de dormir, como digo, las partes físicas que crearían las funciones, estados emocionales y estima, someterían a información electrónica con sentido de una persona tendiente a pedir ayuda, ¿no? Una persona destruida, ¿no? Entonces, ya saben que los diagnósticos, cuando un psiquiatra está preguntando por una psicosis, te preguntará si tienes miedos, inquietudes, fobias, etcétera, etcétera, por todo esto que hacen, ¿no? Volviendo al tema, pues qué es lo que hace alguien pues que está sometido a un equilibrio emocional, una estima de una persona tendiente a pedir ayuda, una persona destruida. Pues deducimos que lo que vaya a hablar pues va a ser prácticamente pedir ayuda, ¿no? Si pusiéramos la estima de una persona fuerte, feliz y con la mejor vida en un teatro de internet o desde maquinaria transportada como información electrónica, pues evidentemente la persona se sentiría muy bien, ¿no? Pero en este caso lo hacen de esta manera para que la persona no aguante más lo que está pasando, de lo que siente por todo el mundo que le rodea y, como digo, pues acuda al psiquiatra a pedir ayuda, ¿no? Si el psiquiatra diagnosticaría eso, le diría, no, es que me jode la vida, o creo que tengo sensaciones de complot, o se ríen de mí a mis espaldas, o hablan a mis espaldas de mí, o cualquiera de las ideas raras, pues evidentemente dentro de ese estima que una persona mayor, un hombre mayor, pues evidentemente sabría claro qué es lo que pasa porque ya tiene mucha edad y se sabría mantener callado. Pero en estos casos, dentro de esas informaciones en cuanto a la estima, dentro de esa maquinaria que se transportarían para manipular el estima, para experimentar con el estima y los estados emocionales y dejar a la víctima como si fuera una persona destruida, pues hablaría pues pidiendo ayuda prácticamente y pediría ayuda en el psiquiatra y este diagnosticaría pues una psicosis. Diría que esta persona tiene ideas raras, ¿no? Como bien ven, el psiquiatra
Esto es salud mental, ¿no? Esto es, así te va a controlar el psiquiatra la enfermedad mediante ciencia transportada como información electrónica. Si acudes al psiquiatra a decir que tienes ninguna enfermedad mental o que tienes ninguna sensación, ¿no? Cuando en realidad estás experimentando cosas mediante ciencia transportada como información electrónica, ¿no? Muchas gracias, ¿no?